comunicación escrita. Evalúa las competencias necesarias para comunicar ideas por escrito frente a un tema de dominio público que no requiere de conocimientos especializados. La prueba evalúa 3 competencias por medio de la producción de un texto argumentativo que debe defender una posición. Generalmente, se incluye un pequeño párrafo con información sobre el tema y se presenta una pregunta abierta para que el estudiante, a partir de ahí, defienda su propio punto de vista. El texto que el estudiante produce permite evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad de escribir un texto cohesionado. En otras palabras, la habilidad de escribir frases, oraciones y párrafos que tengan sentido y comuniquen un significado claro. Un texto cohesionado debe utilizar un lenguaje adecuado, una redacción correcta, así como signos de puntuación y conectores lógicos apropiados a la hora de unir los diferentes párrafos y oraciones. La segunda competencia consiste en la capacidad de escribir un texto coherente sobre el tema dado, es decir, la capacidad de escribir frases, oraciones y párrafos que estén relacionados entre sí para darle sentido y significado al texto. Un texto cohesionado no debe incluir ideas repetitivas, ambiguas o ajenas al tema tratado. Debe mantenerse en el dominio del tema dado y no puede ser contradictorio. La tercera competencia consiste en la capacidad de escribir un texto que desarrolla y argumenta una posición estructurada frente al tema dado. En otras palabras, la capacidad de organizar razones, ideas y ejemplos en oraciones, frases y párrafos ordenados para defender una tesis. Un buen texto argumentativo debe ser ordenado, tener un planteamiento que incluya un inicio, desarrollo y conclusión, e incluir argumentos que efectivamente apoyen la tesis principal. El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo del desarrollo de las anteriores competencias. Un estudiante que se ubica en el nivel 1 escribe un texto que responde a la pregunta planteada, pero que no presenta ideas ordenadas que den cuenta de un planteamiento que defiende una posición. Un texto de este nivel tiene problemas de ortografía, gramática y redacción que no permiten comprender muchas de sus ideas. Un estudiante que se ubica en el nivel 2 escribe un texto que, además de responder a la pregunta, plantea una posición e incluye algunos argumentos que la justifican. Sin embargo, tiene algunos problemas de ortografía, gramática y redacción que no permiten comprender algunas de las ideas, e incluye ideas repetitivas, vagas o contradictorias. Un estudiante que se ubica en el nivel 3 escribe un texto con un planteamiento básico que incluye un inicio, un desarrollo y un cierre. Es decir, desarrolla argumentos que justifican su posición, con ejemplos, razones, etc. Un texto de este nivel puede tener algunos errores de ortografía y gramática mínimos y puede incluir algunas ideas innecesarias. No obstante, esto no afecta la comprensión del texto. Finalmente, un estudiante que se ubica en el nivel 4 escribe un texto que responde a la pregunta planteada con ideas complejas y argumentos completos. Es decir, usa diferentes estrategias de escritura para complejizar y responder al propósito comunicativo propuesto. Un texto de este nivel utiliza esquemas deductivos, inductivos, ejemplos, comparaciones, citas, explicaciones, analogías, etc., para defender de manera efectiva su posición. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.co. Listo, muchachos, eso es lo que pues el IFES nos regala a nosotros, pues para tener en cuenta qué es lo que
está evaluando pues en estos momentos la prueba, que son simplemente 40 minuticos al inicio. Siempre la prueba la hacen al inicio de la sesión, en donde nos entregan el cuadernillo en unas ocasiones de color gris y en otras ocasiones de color verde, en donde nos regalan 10 minutos para que usted organice sus ideas y 40 minutos y 30 minutos para que usted pues escriba su texto argumentativo, en donde en donde debemos pues escribirlo a lápiz sin errores de ortografía para que nos quede con una secuencia o una cohesión de manera adecuada y pues sacar un puntaje alto en estas pruebas, que a nivel pues nacional pues la media no está tan alta, porque pues dependiendo del programa académico en donde estemos, pues hacemos los diferentes tipos de ensayos o textos, y lo que vamos a ver hoy es a ver cómo puedo fortalecer esa estrategia de escritura. Y pues vamos a tener como tres breaks para que de una u otra manera no nos cansemos y pues hagamos la actividad lo más amena posible. Quisiera saber si alguno de ustedes tenía el conocimiento de qué se evaluaba en la prueba escrita. Hola, Hola. buenos días. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de presentar las pruebas TIT del SENA, que es lo que lo certifica uno como tecnólogo, y en la parte escrita hacían preguntas abiertas, pero referente al tema como algo de las TICs o implementación de nuevas tecnologías. Esa fue la parte que yo presenté, no sé si sea algo parecido. Sí, de hecho la prueba va a ser de esa manera, son preguntas abiertas y pues le hacen la pregunta y uno cuando usted la lee y no sabe qué es lo que me están preguntando, uno empieza a escribir la opinión, ¿no? O sea, yo creo que, y empieza a escribir la opinión, pero esa es la prueba de comunicación escrita, en donde debo elaborar un texto argumentativo. Y sí, pues va hacia o va fundamentada hacia eso, con otro nivel de complejidad. Simplemente es el tipo de pregunta que nos realizan. Ahorita pues vamos a ver los tipos de preguntas que han salido desde el 2016, pues liberado desde el IFES hasta el 2018, y vamos a identificar cómo es que podemos construir este texto argumentativo, en donde lo ideal pues es escribir cinco párrafos, en donde cada párrafo pues debe tener como mínimo 8 líneas o 7 líneas, en donde en el primero pues debo contextualizar el lector, ¿cierto? Termino con la tesis, que sería, pues ahorita vamos a explicar qué es la tesis. Siguen los 3 argumentos, que serían de autoridad o de sentir social o de experiencia como tal. Y termino con la conclusión, en donde pues respondo a esa pregunta que me dio el IFES,
con base a los argumentos expuestos en mi texto y también a mi postura que yo tenga respecto al tema. Pero eso es lo que, ese es el fin de este taller, que nosotros tengamos idea de cómo se construye el texto, ¿cierto? Pero pues antes de la construcción del texto yo debo empezar desde lo más micro y bueno, esto fue lo que vimos, los aspectos evaluados en el módulo. El planteamiento que se hace en el texto pues es la relación con el planteamiento que se tiene en cuenta el nivel de desarrollo del tema propuesto en la tarea. Para esto se considera el uso adecuado de distintos mecanismos que pues nos dan como cohesión del texto, en donde debo tener pues una secuencia de las ideas, en donde pues si empiezo hablando de elefantes, termino hablando de elefantes y no de hormigas, porque pues de una u otra manera la gran parte, ¿cierto? Nosotros empezamos a escribir una idea como tal y si no la tenemos estructurada, es bastante fácil que nos desviemos del tema o de la idea, porque pues en el escribir se me chispoteó otra idea que se me hizo más fácil y tenía otro argumento de esa idea, entonces empecé a explicar una idea secundaria de mi texto y como que no tiene sentido cuando el lector empieza a hacer su análisis como tal. Acuérdense que nosotros tenemos la costumbre de que nosotros escribimos, pero defendemos de manera oral. Cuando ustedes escriben un texto y se lo entregan al profesor, el profesor lo lee y él lo interpreta de una manera, o de la manera que usted quiere que esté ahí. ¿Qué pasa cuando uno llega y entrega ese previos y le han hecho previos de textos escritos o de ensayos y le dice, no, lo que pasa es que no entendí su idea como tal, y usted lo agarra y empieza y le dice, no, profe, mira, lo que pasa es que yo quería decir en esto, y pues tienen una oratoria bastante extensa, entonces uno dice, pero es que ahí no estaba el texto, o sea, en el texto no estaba lo que usted me está diciendo, es muy, muy buena su idea, pero no está en el texto. Acuérdese que pues nosotros no tenemos ese poder de que cuando la persona, el evaluador esté leyendo nuestro texto, nosotros no vamos a estar al lado del evaluador para explicarle lo que yo quiero dar a entender del texto. No, el texto por sí solo se debe dar a entender. Entonces, esa es una de las características que debo tener en cuenta, o sea, no dejar nada por sentado o no suponer de que el lector, ¿cierto?, debe de una u otra manera saber el significado de los tipos de palabras que estamos utilizando. O sea, que también nosotros debemos saber en gran parte el significado de las palabras que nosotros usemos en los textos que estemos construyendo. Por tanto, tendrá calificaciones altas los escritos en los que se establezca claramente el tema propuesto, su análisis desde la perspectiva que no aparezcan mencionadas en el contexto ofrecido, que se indique el sentido en el que se toma cada elemento informativo del contexto ofrecido y se desarrolle los planteamientos de manera efectiva. ¿Qué significa? Por eso es que el IFES nos regala como 10 minutos antes, o sea, 10 minutos, porque son 30 minutos la prueba y 10 minutos de planeación o de planteamiento, en donde usted de una u otra manera, ¿qué es lo que se hace? Usted escribe su tesis o su idea principal, ¿cierto? Porque esa va a ser su columna vertebral de eso que usted va a explicar y de eso que usted va a defender en su texto. Y todos los 5 párrafos deben ir en función de esa tesis.
profesor, que es que, imagínese que a mí no es que yo no voy a favor de eso que él me está diciendo, entonces mi respuesta va a ser un no. Vale, claro, vale, porque es su posición, entonces yo debo pues dar al menos un argumento del por qué no estoy de acuerdo con esa idea, pero debo tener bien claro lo que yo voy a argumentar y lo que yo voy a defender. Pues los textos cuyo contenido no sean claros que presenten ambigüedad, repeticiones innecesarias o redundancias en el planteamiento de las ideas o que copien información del contexto ofrecido sin elaborarla, recibirán una calificación inferior. ¿Qué significa? Pues esas cositas que nos decían en el colegio, en donde nosotros respondíamos la pregunta, o sea, hacíamos la respuesta con el 70% de la pregunta, pues aquí ya no nos va a servir esa estrategia en donde yo empiezo a redactar mi respuesta, ¿sí? Con gran parte de las palabras que tiene la pregunta. Entonces, para el IFES, la indicación que nos da es usar el mínimo de palabras posibles, ¿sí? Del contexto que él nos regale. Profe, pero, o sea, yo necesito escribir eso para guiarme, ¿cierto? Y para soltarme, para empezar a escribirlo. ¿Qué hago? No lo escriba de manera literal como tal, como está ahí. Entonces, lo primero es, si usted lo necesita, pues hacemos como una síntesis de eso que está ahí, de ese contexto, y lo parafraseo. Sabemos que es parafrasear, ¿cierto? Entonces escribo esa misma idea como tal, pero con mis palabras, y eso sí, sin quitarle como ese sentido a eso que nos están planteando. Y ya me gané un renglón, tres líneas para empezar a escribir mi texto. Pero de ninguna manera el IFE nos deja que escribamos las mismas 4 o 5 líneas en el texto, porque pues él va a decir que es simplemente que usted copió y pegó la información de la pregunta del contexto que él nos está regalando. La organización del texto. ¿Qué tenemos que hacer en la organización del texto? Entonces, debemos, aquí vamos a hacer unos ejercicios en donde usted se debe llevar como que la estructura de ese texto que vamos a elaborar. Sí, el esquema de cómo es que voy a elaborar mi texto. Entonces, yo ya sé que el texto, ahí en el video él nos decía, los textos tienen una estructura. ¿Cómo es la estructura de esos textos? ¿Cómo es? Inicio, nudo y cierre. Perfecto. ¿Cierto? Lleva inicio, nudo y cierre, que es el texto normal, la estructura de los textos en particular. Entonces, extendamos eso. ¿Qué debe ir en el inicio? ¿Qué debe ir en el nudo? ¿Y qué debe ir en el cierre? Eso mismo, sí. Ya escuchaban al compañero, ¿no?
¿Se escucha al compañero o no? Eso, entonces, el texto, la estructura como tal viene de esta manera. La estructura que nos regaló la persona del IFES venía de esa manera. Sí, pero es que yo debo saber, profe, qué va en el inicio, qué va en el desarrollo y qué va en el cierre para hacer mi estructura del texto argumentativo, porque esto es la estructura de todo texto como en general. Entonces, en el inicio empiezo con una contextualización. Pero esta contextualización no debe ser el contexto que me regala el IFE. Que ya me lo dio, lo debo hacer de nuevo, profe, pues para que a nosotros se nos generen y se nos empiece a hacer esa lluvia de ideas, ¿cierto? En nuestro proceso cognitivo. Entonces yo debo saber hacia dónde voy y qué estoy haciendo. Entonces sí, yo puedo hacer mi propia contextualización de la interpretación de ese contexto que me está regalando el IFES. ¿Que voy a copiar y voy a pegar lo que me dijo? No, porque ya me empiezan a quitar punticos ahí, no me sirve que me quiten puntos. ¿Listo? Profe, en esa contextualización, ¿qué es lo que voy a contextualizar? ¿Qué es lo que debo contextualizar en ese inicio, muchachos? ¿Qué es lo que voy a contextualizar? ¿Qué es lo que voy a contextualizar? Esto me lo da la pregunta del IFES, este contexto, ¿cierto? Y aquí en mi texto, ¿qué es lo que yo debo empezar a contextualizar? ¿Qué era? Profe, pero yo no sé qué es. Eso es una respuesta, ¿vale? Pues lo que yo voy a empezar a contextualizar es lo que me interesa mirar, que sería la tesis, que sería esa columna vertebral del texto que voy a elaborar, que voy a escribir. Profe, ¿cómo hago para que salga la tesis o de dónde sale la tesis? La tesis siempre sale de la pregunta, o aquí también hay una pregunta problematizadora, porque siempre una tesis debe salir de una pregunta problematizadora en donde la tesis debe tener una serie de características que pues vamos a ver ahorita. Después de la tesis, ¿qué va, profe? Van los argumentos, que sería el mismo desarrollo, ¿cierto? ¿Que cuántos argumentos deben ir? Pues ahí en el texto siempre nos piden pues mínimo un argumento para empezar a trabajarlo, ¿cierto? Pero yo puedo incluir más, claro, usted puede incluir los argumentos que usted vea necesarios para este texto argumentativo. Que yo quiero utilizar 3, ¿puedo? Perfecto, sí, pero acuérdese que cada argumento debe tener su cita y ahorita vamos a mirar cómo es que puedo elaborar las citas allá
cuando esté sentado o cuando esté sentado frente a mi computador, dependiendo de cómo fue que se escogió para presentar la prueba. ¿Y cómo cierro, profe? Aquí en el cierre sería la conclusión que nosotros tenemos o que usted tiene de quién. ¿Qué va en la conclusión? En la conclusión usted va a darle respuesta con ayuda de su tesis a la pregunta que me está dando el contexto del IFES, ¿cierto? Gran parte de las preguntas nosotros acostumbramos a escribir un sí o un no, porque esas preguntas van enfocadas sí, pero es que ese sí no va a un sí rotundo ni tampoco un no rotundo, sino un sí, coma, y debo dar mi argumentación y termino con mi punto de vista, o un no, coma, mi argumentación y termino con mi posición o punto de vista. Entonces, de esa manera es que yo debo ir mecanizado, ¿cierto? De cómo es que voy a elaborar mi texto argumentativo para que me quede excelente y saquemos buena nota ahí. La forma de la expresión como tal. Entonces, pues es la relación con la forma de expresión del texto, en donde yo debo utilizar un lenguaje apropiado para ese auditorio o lector propuesto en el contexto que me dieron y pues en la pregunta que me están ofreciendo. Y pues este texto debe tener un propósito comunicativo, pues el cual pues va a recibir esa calificación. Profe, ¿qué lenguaje debo utilizar? ¿Cuál es el lenguaje que nosotros debemos utilizar en ese texto argumentativo? Si ya vamos en el 8º, 9º y 10º semestre de nuestras diferentes carreras. Ese mismo, sí, señorita, ese mismo. ¿Sí escuchan a la compañera, cierto? No, señor. No, yo tampoco, por eso estaba diciendo. ¿Cuál es el lenguaje? Uno que se apea de mí y me colabore. ¿Un lenguaje argumentativo? Eso, ¿cierto? Un lenguaje argumentativo en donde yo debo utilizar palabras que... Técnicas. Palabras acordes al tema que estamos tratando. Y en acordes y técnicas, porque pues imagínense que la única prueba en la prueba en donde se sienta, sí, una persona debe ser un filósofo o una persona, un lector o muchos lectores. La única prueba que no califica la máquina es esta. Todavía no tenemos esa tecnología en donde, o esa inteligencia artificial en donde la máquina pues mire y haga una interpretación de lo que usted escribió, mire los errores de ortografía que nosotros pues cometimos, mire la coherencia y cohesión de los textos y mire si tiene una tesis planteada y tiene esa argumentación a esa tesis planteada y tenga la respuesta a la tarea que nos da el IFES. El IFES todavía no ha comprado esa máquina o todavía no la han sacado, entonces esta prueba, por eso es que pues a veces hay un poco de demora en los resultados, porque las otras pruebas que nosotros hacemos de ABCD y en la inglés que es ABCDFG, en donde sí tenemos que retener bastante lo alito porque ahí pasa un sensor
y mira su respuesta, mira el tipo de cuadernillo que usted tiene, que a veces traen 4 y a veces traen 6 tipos de cuadernillos. Entonces ellos escanean en la hoja de respuestas. Cuando usted la vea, vienen unos rectángulos, y eso es cómo es que están marcando su cuadernillo, cómo es que son los tipos de respuesta de ese cuadernillo. Entonces ahí pasa el láser, el lector, y empieza a mirar su respuesta. Esta es la única prueba en donde pues la persona se tiene que sentar y empezar a calificar bajo la rúbrica que tienen ellos, mirar en qué nivel está usted, si expuso la tesis, pero no expuso lo demás, entonces está en el nivel 1 y va a sacar tanto tiempo, tanto porcentaje. ¿Listo? Entonces, si imagínense que usted utilizó una palabra de aquí, de acá de la región, una palabra que es propia de la región, ¿será que el señor allá de Bogotá, cuando lea su texto, va a entender esa palabra? Como por ejemplo, una palabra aquí de la región que usted diga, no, esta palabra no la conocen allá en el interior del país. Charcutería. Esa no la conocen. ¿Qué otra sí? Entonces, es como para crearle un contexto a ustedes en donde, pues sí, nosotros decimos, sí, pues a veces más, yo la he escrito, yo he hecho esas palabras con el profe de mi asignatura. Sí, pero es que el profe está aquí, estamos en este contexto y el profe pues le da interpretación a esa palabra. Pero el que la va a leer, esa persona no es de aquí de Cúcuta, porque pues esas se van para Bogotá y son del interior, en donde puede que esa persona no conozca esas palabras que nosotros estamos utilizando porque son propias de acá. Ah, profe, pero no las puedo utilizar. Claro que usted las puede utilizar, pero debe explicarlas dentro del texto como tal. Si la voy a utilizar y si es necesario utilizarla, claro que la utilizo, pero doy el significado de esa palabra según este contexto para que pues esa persona que me va a leer mi texto se oriente como tal. Listo, ¿qué es la función comunicativa del texto como tal? Antes de que, como de definir la función comunicativa del texto, debo saber qué es un texto argumentativo y qué función cumple un texto argumentativo. Profe, es un texto donde el escritor pues da su argumento para tratar de convencer al lector, algo así más o menos. Eso, el texto argumentativo se caracteriza porque debe tener un argumento, ¿cierto? Pero ese argumento debe defender una idea, que en este texto como tal, la idea central es la tesis. Entonces, el texto es eso que me está, profe, pero cuando me dice que defender, pero eso es lo que él está escribiendo, va en contra de, pues es que esa es la idea de él, o sea, él va en contra, ejemplo, él va en contra del aborto. Entonces un argumento que vaya en contra del aborto, pues es un argumento que va a estar de manera negativa frente a ese tema, pero ese argumento es válido porque va en función de la idea que él está planteando. Profe, pero imagínese que él colocó ese argumento en contra y después puso un argumento a favor. Vale, claro, puso un argumento a favor, uno en contra, pero ahí es donde usted debe mirar, por eso es que me dicen que debo utilizar 3. Si soy capaz, puedo utilizar 3 párrafos
en el argumento como tal, en donde uno vaya a favor, uno vaya en contra y el otro es el que me define mi punto de vista. Ah, no, pues este lo voy a colocar a favor porque es que yo voy a defender mi tesis como tal. Ah, no, este yo lo voy a poner en contra porque es que yo voy en contra de eso que estoy planteando. Como por ejemplo, si sería adecuado que siguieran haciendo estos superpuentes en Cúcuta, ¿cierto? Las megas construcciones en donde pues de una u otra manera están cobrando un montón de dinero y vamos a ver los puentes que han entregado y no sé, o sea, se quedan sin presupuesto o no sé qué es lo que pasa, pero los puentes en Cúcuta, ¿qué función hacen? Pues estorbo porque no ve usted como la utilidad como el puente ahí que entregaron o que que están haciendo ahí en el terminal, donde cuando ustedes vayan allá y vayan en buseta y se miren lo que se hizo, usted dice, pero no le veo sentido a esto y tampoco pues el puente también ahí que están haciendo en San Mateo, que o sea, lo que hicieron fue bueno, o sea, es que aquí se hace trancón por los carros que bajan de Cuatro Vientos, pero entonces vienen cuatro vías y a 2 cuadras más acá de Cuatro Vientos, otra vez se reducen a dos. Entonces, o sea, lo que hicieron fue trasladar el trancón de ahí de Cuatro Vientos 2 cuadras atrás. Pues son unos super genios y tienen ahí la mega construcción. Entonces yo estoy justificando ahí que, pues, pero uno puede decir, no, profe, es que eso le da, esas megaestructuras le dan esto, dan oportunidades de trabajo a las personas que estamos acá en el sector, le da visualización. Otro puede decir, no da nada porque pues de una u otra manera esos puentes van a empezar a cobrar en los impuestos de los hogares. Y igual esos puentes se van a pagar de aquí a 30, a 40 años, entonces pues todo Cúcuta tendrá que pagar esos puentes a 40 años y mal construidos. Entonces ahí es donde ustedes empiezan a mirar. ¿Eso donde lo vi? Pues no, eso es lo que dice la gente y eso es un tipo de cita que vamos a mirar. ¿Qué tipo de cita va a ir? Y eso se vale como justificación, claro, porque yo estoy dando las razones, los argumentos de ese contexto como tal y esa eventualidad que está ocurriendo. También se tendrá en cuenta, ¿cierto?, que los textos hagan uso adecuado del vocabulario, ¿sí? Y pues haya cierta elaboración del lenguaje mediante la integración de los recursos estilísticos como metáforas, comparaciones, citas, etcétera. Como por ejemplo, nosotros sabemos el significado de todas las palabras que utilizamos, o usted las utiliza porque las escuchó en una oración y yo sigo utilizando esa palabra en las oraciones y pues yo supongo que esa es el significado de esa palabra. Como por ejemplo, usted ha escuchado la oración y la ha dicho cuando alguien de usted dice, hermano, tome conciencia. O sea consciente, usted viene aquí a estudiar, sea consciente. ¿Qué es conciencia? Es como tener un conocimiento de algo, ya sea personal, ya sea grupal, y lo pudo escuchar por ahí, entonces usted ya lo relaciona con eso. Y nosotros utilizamos las palabras, ¿cierto? Así, o sea, nosotros escuchamos y bien, entonces eso significa esto, entonces nosotros vamos a utilizarla, porque le dimos contexto a esa palabra que escuchamos y de una u otra manera, pues creímos que ese es el contexto de la palabra y la seguimos utilizando. Pero cuando voy a escribir, que ahí es donde nosotros miramos, ¿y qué es? ¿Cómo es? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque es que yo debo saber qué es lo que estoy escribiendo.
Entonces, habían dos clases de conciencias en donde pues teníamos que tener claro que hay una con S y una normal con C, o sea, conciencia y conciencia, en donde una es el percibir la realidad como tal, ¿sí? Esa en donde nosotros estamos y sabemos que es las 8:50 de la mañana del sábado, ¿sí? Que soy mujer, que soy hombre, que voy en el 8º semestre de... Esa es normalita. Esa es con ese, perdón, porque usted está mirando la percepción de la realidad. Y la que no tiene ese, la normal conciencia que escribimos nosotros, va relacionada hacia ese sentido que me da la realidad, la sociedad, como empiezan a decirme que yo no debo salir de esta manera, no debo salir en este barrio a altas horas de la noche porque me puede pasar algo, debo ir los domingos a misa, debo respetar a mis papás, debo estar en paz con Dios, debo una u otra, o sea, de una u otra manera, nosotros no les debo robar el desayuno a tal persona, o si a la persona se le cayó este billete de 50,000, entonces yo voy y se los doy porque yo tengo esos valores morales fuertes. Entonces, mire, señor, se le cayó, en donde siempre en esa nos hacían la pregunta de, bueno, si usted está en esta situación, entonces usted está en el trabajo, independientemente de la profesión que ustedes tengan acá, y se le presenta la oportunidad de robarse 10,000 billones de pesos. 10,000 millones de pesos y usted está seguro de que no lo van a atrapar, pero si lo atrapan, solo paga 5 años de cárcel. Son 10,000 millones de pesos. ¿Qué hacemos? 10,000 millones. Hola, buenos días. Qué pena, hago una pregunta. ¿Me ¿Sí? escucha? Cuando uno contesta este tipo de preguntas, ¿tiene uno que ser muy objetivo o puede ir uno, digamos, a una parte personal con respecto a los valores morales y demás cualidades que, pues, promueve el gobierno en Bien, este sistema de educación? bien. Entonces la respuesta es que no, ¿cierto? Que yo no me lo robo porque es que es la norma que yo estoy infringiendo, pero es que son 10,000 millones, sí, pueden ser 10 billones de dólares, pero no porque se va contra la ley. Y eso es lo que quiere el gobierno, que nosotros escribamos en esta manera, porque usted dice, profe, pero es que seamos conscientes, o sea, 10,000 millones de pesos es muchísimo dinero y yo puedo argumentar un montón de cosas, pero no porque estoy infringiendo la norma como tal, estoy robando y no lo debo hacer. Y esos son los contextos que a nosotros a veces nos colocan, entonces nosotros empezamos a decir, bueno, o sea, y acuérdese que como norma desde la ética que nos han dado, ¿cierto? No se debe hacer. Profe, pero yo he visto que los políticos lo hacen. Sí, porque son malos políticos, pero esos son los que dirigen al país. Sí, pero pues eso Colombia no lo, de una u otra manera, ella va en contra de eso. Pero lo hacen, sí, pero nosotros no debemos caer en la trampa de ellos de que sí, o sea, es que como tal político robó, entonces yo lo puedo hacer porque no, pues a eso va, muchachos. Y gracias, Camilo. Vale.
no meter ahí como que, es que yo he visto en la televisión, yo he visto en este lado, pues que lo han hecho, entonces pues que son 10.000 millones y de una u otra manera yo si caigo preso, pues caigo preso y son 5 años y después salgo y tengo todo ese dinero, no porque la acción es esa y Colombia pues de una u otra manera no quiere que salgamos o no quiere que pensemos así. Listo, entonces pues vamos a empezar. Antes de como tal de empezar a hacer el escrito, debemos pues aprender las cosas básicas del escrito, ¿cierto? Porque gran porcentaje nosotros podemos plantear la idea, podemos hacer, usted dice, uy, salí bien, profe, sí, bien, excelente, pero no puse ninguna tilde, ningún punto y ninguna coma. ¿Será que cuando estemos leyendo y si no hay ningún signo de puntuación, ese texto que usted hizo tiene sentido? Pues el Señor le da la interpretación que a él se le dé la regalada voluntad para darle significado a eso que hicimos, porque no colocamos ningún punto, ninguna coma, ningún signo de exclamación, de interrogación, no separamos los párrafos como tal, no terminamos las oraciones, quedaron frases inconclusas. Entonces, o sea que debemos ver esto, sí, debemos ver los signos de puntuación. Bueno, muchachos, antes de ver los signos de puntuación, entonces, pues, demos que 10 minuticos para que vayan y se tomen el cafecito de la mañana. No se desconecten, se quedan acá y van y toman el café o se toman se comen el desayuno y a las 8, a las 9:05 pues iniciamos con los signos de puntuación. ¿Listo? Vale, sí, señor. Bueno.
Listo, muchachos. Entonces, iniciamos con la puntuación como tal. Entonces, el primerito sería el punto. Entonces, pues, el punto se utiliza al final de una cláusula de periodo que contiene un pensamiento completo. Debemos tener en cuenta que, pues, el punto es el que termina una oración o cambia la idea de un párrafo como tal. Y el único así que en los títulos nosotros eh, debemos quitarnos la costumbre de colocar puntos, ¿sí? Porque pues el título en sí no es esa idea expuesta con la que vamos a trabajar, entonces no lleva como tal un punto, pero de la misma manera sí lleva un punto. Profe, no se le olvide mostrar la pantalla. Sí, ya, gracias. Listo. Entonces, cuando se redactan varios periodos de tiempo con sentido completo y es llamado punto aparte o punto final. Este punto es el que yo les estaba diciendo que era cuando terminábamos como tal el párrafo. Profe, pero es que el párrafo que sigue va en consecución o tiene la misma idea del párrafo anterior, entonces no es mejor pues seguir escribiéndolo ahí, no, porque acuérdense que también los párrafos deben tener una estructura como tal, en donde no sé si les ha pasado a ustedes que ustedes agarran, van a leer y ven, y eso lo van a ver ahí en las pruebas, en donde son más de 15 líneas, y usted ve y dice, uy, no, 15 líneas. Entonces, pues cuando nosotros, y eso pues el IFE lo hace como para ahorrarse también un poco de hoja ahí en el texto o en la prueba, pero cuando nosotros vamos a presentarlo, eh, como mínimo, así más, o sea, que usted diga que ya hizo regalado, nosotros el párrafo debe tener mínimo, y eso, el extremo, 6 líneas. Porque una idea con 4 líneas y el párrafo se ve ahí como perdido. Entonces debemos hacernos como 6 líneas y máximo que diga, que el tope, sí, colocar de 12 a 13 líneas y eso es muchísimo. Pero si nosotros nos vamos a buscar cuántas líneas debe tener, siempre nos dicen que entre 7 y 8 como mínimo y como máximo 11 y 12 líneas. Pero uno se puede extender hasta un poquito más de esos límites, pues igual se queda leyendo. Entonces, al finalizar de esos párrafos, debo siempre terminarlo con punto. Profe, y si el párrafo que sigue es defendiendo esa idea o va con la misma idea, ¿qué es lo que utilizo? Un conector de qué? Pues de adición para seguir con la idea del párrafo anterior. Pero sí debo terminar los párrafos con los puntos porque eso es la oración que estoy terminando, porque pues en el último párrafo debe también ir una oración, ¿sí? Porque esa sería la coherencia de las oraciones que por sí solas pues van a construir el párrafo como tal. Y la cohesión pues la que va de manera vertical, la que me une la idea central con las ideas secundarias de manera vertical y la coherencia es la que me une las oraciones de manera horizontal. Y el último para separar periodos de tiempo de un párrafo y es denominado punto seguido, como por ejemplo acá. La cultura es transformación de la naturaleza, el arte es cultura, la ciencia es cultura, la moralidad es cultura. ¿Por qué se utiliza un punto en esta o por qué se utiliza ese punto seguido? Acá está, acá y acá.
Pues este es fácil porque terminamos la... Pero ¿por qué se utilizan esos 3 puntos seguidos, muchachos? Pues para separar Que lleva la continuidad de la idea del párrafo anterior.